Capítulo 1. Dong-yi, el drama y la verdadera Suk-bin Choe. En 2010, el drama histórico coreano Dong-yi se emitió con gran popularidad, incluyendo en Japón. La historia seguía a una joven alegre de humilde origen que asciende en la corte de Joseon para convertirse en la madre de un rey. Pero un drama es un drama. Entre la historia que un escritor llena con imaginación y los hechos registrados en el Silok, los anales reales oficiales, siempre existe una brecha. La Suk-bin Choe, registrada en el Silok, se parece muy poco al personaje de pantalla. Por cualquier criterio, logró una de las reversiones de fortuna más notables de la historia de Joseon. Nacida en la pobreza, entró al palacio de niña, captó la atención del rey, le dio un hijo que se convirtió en uno de los monarcas de reinado más largo de Joseon y mantuvo el rango más alto para una concubina real hasta el día que murió. En términos de resultado, ganó. Pero el registro histórico también contiene otras cosas, la denuncia que puso fin a la vida de una rival, los cambios en el rey que siguieron, las barreras del orden social que su hijo no podía franquear, y el trabajo silencioso que realizó para su madre después de convertirse en rey. Esta es la historia que el Silok registra. No drama historia. Capítulo 2. Nacida baja, entrando al palacio, 1670-1693. Suk-bin Choe nació en 1670 en la capital. Su padre era un oficial militar de bajo rango. Perdió a ambos padres siendo joven. La estela conmemorativa que su hijo erigiría más tarde registra que entró al palacio a los 7 años. Pero exactamente qué papel tenía sigue siendo un tema de debate histórico. Go Jung-juye, su estatus preciso al entrar al palacio es controvertido. Comúnmente se la describe como musuri, una mujer de limpieza sin estatus formal, pero algunos historiadores argumentan que entró como dama de corte. Lo confirmado, el rey Yongjo pasó su reinado luchando con los orígenes sociales de su madre. ¿Qué era una musuri? Si una dama de corte tenía rango formal dentro de la jerarquía, una musuri tenía un estatus aún más bajo, alguien que servía a las propias damas de la corte. Para tal mujer llamar la atención del rey era, en términos prácticos, casi imposible. Cómo atrajo por primera vez la atención de Suk-jong no está registrado. La historia guarda silencio sobre ese momento. Una mujer de su condición, encontrándose con el rey, no era algo que nadie pensara en documentar. Lo que está claro, entró de rango bajo. Pasó años en el palacio sin atraer atención real. Y luego, en 1693, todo cambió. Suk-jong tenía 32 años. Suk-bin Choe tenía 23. Recibió el favor del rey y quedó embarazada. Dio a luz a un hijo, Yong-su, que murió 2 meses después. Pero había entrado en la órbita del rey. Y para quien era entonces reina, Yang Hee-bin, esto la convirtió en una amenaza. Suk-bin Choe, nacida el 17 de diciembre de 1670, fallecida el 9 de abril de 1718, 49 años. Era 9 años menor que Suk-jong y murió 2 años antes que él. Capítulo 3. Rivalidad, agitación política y ascenso. 1693-1699. El hermano de Yang Hee-bin supuestamente organizó un intento de envenenamiento. Fracasó y acercó aún más al rey, a Suk-bin Choe. Para entender lo que siguió, hay que comprender el paisaje político del reinado de Suk-jong. Su era estuvo definida por los Hwanguk, reversiones repentinas del poder en las que la facción gobernante era barrida y reemplazada por sus rivales en una sola decisión real. Suk-jong usó este mecanismo deliberadamente para que ninguna facción superara nunca al trono. En el proceso, muchas personas murieron o fueron al exilio. En 1694, el Gapsul Hwanguk revirtió el orden existente. Los sureños cayeron. Los occidentales fueron restaurados. Y con ellos, la reina Incheon fue reinstalada como reina. Yang Hee-bin fue degradada de vuelta al rango de concubina real. Ese mismo año, en septiembre, Suk-bin Choe dio a luz a su segundo hijo, el niño que se convertiría en el rey Yongjo. En 1695 alcanzó Suk-bin el rango más alto disponible para una concubina real. Pero las tensiones no se aliviaron. La salud de la reina Incheon estaba decayendo. Y Yang Hee-bin, confinada en sus aposentos, estaba haciendo algo en silencio. Capítulo 4. La muerte de la reina Incheon y la denuncia, 1701. El 14 de agosto de 1701, la reina Incheon murió. Tenía 34 años. Nunca se recuperó completamente de sus años de exilio, y tras 7 años de lenta declinación, se fue. La corte quedó inmediatamente desestabilizada.
Entre las concubinas reales restantes, Yang He-bin tenía el mayor estatus histórico. Surgieron voces particularmente de la facción Soron pidiendo su restauración a la posición de reina. Para la facción Noron esto era inaceptable. Para Sukbin Choe era catastrófico. Si Yang He-bin era restaurada como reina, el futuro del hijo de Sukbin Choe, Yeoningun, se volvía incierto. En septiembre de 1701, Sukbin Choe fue privadamente ante el rey. Le dijo que Yang He-bin había erigido secretamente un santuario espiritual y había estado realizando rituales para maldecir a muerte a la reina Inhyun. El Silog registra Sukbin Choe informó al rey en secreto. El santuario fue confirmado que existía. Si estaba destinado a maldecir a la reina o era una oración por la salud del príncipe heredero, sigue siendo debatido. Sukjong actuó de inmediato. En octubre de ese año se emitió la orden para que Yang He-bin tomara veneno. El príncipe heredero de 14 años imploró a los oficiales que perdonaran la vida de su madre. La decisión no fue revertida. Yang He-bin murió por veneno. La denuncia de Sukbin Choe había sido el detonante decisivo. La historia deja una pregunta sin respuesta. ¿Fue su denuncia la verdad, una estrategia de supervivencia o ambas? El Silog no responde, solo registra el resultado. Capítulo 5. Después de la denuncia, el cambio del rey, 1701-1716. Tras la muerte de Yang He-bin, el registro histórico muestra un cambio en el trato de Sukjong hacia Sukbin Choe. Ese mismo año, Sukjong formalizó una prohibición: una concubina real no podía ser elevada a reina. Superficialmente prevenía una recurrencia de lo que había ocurrido con Yang He-bin. Pero la regla se aplicaba igualmente a Sukbin Choe. Sea lo que fuera su hijo, ella misma no podía convertirse en reina. En los años siguientes, Sukjong no buscó a Sukbin Choe como antes. Sukjong era, en muchos sentidos, una figura compleja brillante en su uso de la política, faccional, capaz de gran afecto e igualmente capaz de absoluta frialdad. El hombre que elevó a una concubina de bajo nacimiento a reina y luego la ejecutó. Lo que hizo de sus propias decisiones después de 1701 no está registrado. La distancia de Sukbin Choe puede ser una pista. En 1716, Sukbin Choe enfermó. Sukjong le ordenó salir del palacio y recuperarse en una residencia privada. Pasó 3 años fuera de los muros. Goyong-yue, la narrativa del destierro forzado, parece estar basada en una mala lectura del registro histórico. Tanto el Silog como los textos memoriales del rey Yeonjo indican que ella salió por prescripción médica y regresó al palacio cuando su condición lo permitió. Capítulo 6. El muro que no se dio. Joseon era una sociedad ordenada por jerarquía. Yeoningun era un príncipe, pero nacido de una concubina, no de una reina. Ese origen lo siguió. Mucho después de convertirse en rey, mucho después de haber gobernado. Durante décadas, las circunstancias de su nacimiento siguieron siendo fuente de vulnerabilidad política y dolor personal. Cuando Sukbin Choe murió en 1718, su hijo tuvo que realizar su funeral bajo las restricciones que gobernaban su estatus. La práctica de duelo de Joseon requería que un hijo nacido de concubina no pudiera desgreñar el cabello ni usar la vestimenta completa de duelo. Su periodo de luto debía ser más corto. Yeoningun lo hizo de todas formas. Sukjong lo reprendió. Encontrar un lugar de sepultura también fue difícil. Sukjong rechazó 2 ubicaciones propuestas. Yeoningun tuvo que contratar a un geomante y buscar el lugar personalmente. La ubicación finalmente elegida fue Soryongwon, en Paju, provincia de Gyeonggi. Nada de esto habría sido necesario si su madre hubiera sido la reina. Y cuando se convirtió en rey, se dispuso a cambiar lo que podía cambiarse después de los hechos, a través de los instrumentos disponibles para él. Capítulo 7. La muerte, 1718. El 9 de abril de 1718, Sukbin Choe murió en su residencia privada. Tenía 49 años. Murió 2 años antes que el rey. El palacio envió oficiales. Los gestos de condolencia fueron generosos. La ceremonia la reconoció, pero el funeral procedió dentro de los límites que permitía su rango nada más. Yeoningun realizó el duelo que realiza un hijo. Luego, bajo las reglas que gobernaban su condición, tuvo que dejar ese duelo de lado y reanudar sus deberes como príncipe. Había hecho lo que podía. El resto esperaría hasta que fuera rey. 6 años después lo era. Capítulo 8. Lo que hizo el hijo después de convertirse en rey. En 1724, Yeoningun sucedió al trono como rey Yeongjo. Tenía 31 años y reinó durante 52.
En el primer año de su reinado construyó un santuario para su madre, Sukbimyo. Fue renombrado Yuksangmyo, luego elevado a Yuksangong. Su tumba fue elevada a Soryongwon y recibió el título póstumo Hwagyeong. Este trabajo de reconocimiento póstumo continuó durante todo su reinado. Título por título, ceremonia por ceremonia, devolvió a su madre lo que las circunstancias de su vida le habían impedido recibir mientras vivía. El peso detrás de ese esfuerzo sostenido es visible en el registro de su reinado. Los orígenes de Jeonjo fueron usados políticamente contra él toda su vida. La presión que ejerció sobre su propio hijo para que estuviera más allá de todo reproche tuvo raíces que se remontaban a sus propios orígenes y el príncipe heredero Sado, cuya historia terminó en un cofre de arroz de madera en 1762, fue en parte consecuencia de ello. Sukbin Choe no cayó, ascendió y se mantuvo allí. Pero el Sillok también registra la forma de ese logro, las elecciones tomadas, las consecuencias que siguieron y el largo trabajo que su hijo realizó solo, después de que ella se fue, para darle lo que nunca pudo recibir mientras vivía. La historia lo registra con sencillez. El resto está en la lectura.